Saludos, bienvenidos a Euronews Hoy. Las protestas de los agricultores en Europa se agravan. En Francia ya se han producido las primeras detenciones. Los agricultores han bloqueado carreteras en Bélgica, Francia e Italia. Y los españoles planean también acciones para incrementar su presión antes de la cumbre de la Unión Europea que se celebra en Bruselas. Por otro lado, en España, la sequía se ceba con parte del país. Cataluña ha entrado en fase de emergencia por la falta de agua, con limitaciones en el uso de la misma por cada habitante. Estas restricciones pueden afectar también a los cultivos y a la ganadería. Comenzamos con los titulares del día. En medio de una crisis humanitaria que continúa agravándose, Israel pide el cierre de la misión de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. El Tribunal Supremo de la ONU rechaza acusaciones de Ucrania contra Rusia, mientras las fuerzas de Kiev siguen lidiando con la falta de municiones en el Donbass. Los agricultores se manifiestan en Bruselas el mismo día que los líderes de la Unión Europea se reúnen en la capital del bloque. Cataluña declarará la emergencia por sequía tras 39 meses sin lluvias sustanciales y con los embalses al 16% de su capacidad. Sudáfrica alega que la muerte de cientos de civiles en apenas unos días de ataques militares israelíes sobre Gaza evidencia que Israel está ignorando la orden de la Corte Internacional de Justicia de hacer todo lo posible para evitar actos de genocidio. Además, la Organización Mundial de la Salud alertó de que el riesgo de hambruna en Gaza es alto. Durante una misión de la ONU el lunes, la Organización Mundial de la Salud entregó suministros médicos al complejo médico de Nasser. Otras misiones para entregar combustible y alimentos fueron denegadas. Ayer hicimos otro intento de llevar alimentos a Nasser, pero debido a retrasos a unos 500 metros del puesto de control, la comida fue tomada de los camiones por una multitud desesperada por comida. Los ataques israelíes sobre Han Yunis han provocado desplazamientos masivos. En los últimos días, UNRWA ha tenido que trasladar sus operaciones fuera de Han Yunis, fuera de la parte occidental de la ciudad. Hemos perdido una clínica de salud, refugios importantes, instalaciones que estaban apoyando a la gente en Han Yunis. Mientras tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reclama el cierre de la misión de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos tras las acusaciones de que 12 de sus empleados habrían participado en los ataques de Hamas del 7 de octubre. La ONU, que investiga las acusaciones, advierte que el papel humanitario de esa agencia en Gaza es crucial e irreemplazable y alerta de que la retirada de fondos anunciada por Estados Unidos y más de una decena de países tendría consecuencias catastróficas para la población civil. Aterrizan en Israel los rockeros anti-Putin de la banda B2 tras ser deportados de Tailandia. Los 7 miembros de B2 fueron detenidos en Tailandia la semana pasada después de dar un concierto en la isla turística de Phuket, supuestamente por no tener los documentos de trabajo adecuados. Quiero dar las gracias al consulado israelí, al consulado australiano, a los estadounidenses y a todos los grupos de derechos humanos que nos ayudaron a venir. Sí, me siento bien. Moscú ha negado haber participado en el intento de deportar a la banda, que abiertamente ha criticado la invasión rusa de Ucrania. Grupos de derechos humanos han aplaudido la decisión de Tailandia de rechazar las exigencias de Moscú. El Tribunal Supremo de la ONU rechaza parte de las acusaciones de Ucrania contra Rusia. El tribunal no se ha pronunciado sobre la responsabilidad de Moscú en el derribo del vuelo de Malaysia Airlines en julio de 2014 y concluye, sin embargo, que Rusia ha violado cláusulas del Tratado Antiterrorismo de la ONU al no investigar el apoyo financiero a grupos separatistas prorrusos cuando se desató la guerra del Donbass. Es importante que bajo ambas convenciones se ha declarado que hay violaciones por parte de la Federación Rusa. Esta es la primera vez que se declara, oficial y legalmente, que Rusia viola el derecho internacional. Entendemos y esperamos que será una importante piedra angular para seguir adelante con nuestros próximos casos, no solo en ese tribunal, sino también en otros tribunales y en otras jurisdicciones. Mientras en la línea de fuego la brigada Azov sigue lidiando con la falta de municiones, crucial para detener el avance de las fuerzas rusas en el bosque cercano a la ciudad de Limán, en el Donbass. Por su lado, Vladimir Putin presidió una reunión sobre desarrollo económico de los territorios ucranianos ocupados e instó a los bancos a empezar a trabajar activamente en las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón.
Rusia y Ucrania vuelven a intercambiar prisioneros de guerra a pesar de la tensión entre ambos países, una tirantez que alcanzó altos niveles la semana pasada tras el siniestro de un avión ruso. Así, el Kremlin indicó el regreso de 195 militares rusos que permanecían prisioneros en Ucrania. Por su parte, el gobierno de Volodymyr Zelensky anunció que 207 ucranianos, tanto militares como civiles, pudieron regresar de su cautiverio. En total, unos 3.000 prisioneros de guerra han sido repatriados hasta el momento. Entre los ucranianos liberados había miembros de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, el Servicio de Fronteras y la Policía Nacional de Ucrania. Pese al canje de soldados, la tensión es elevada desde el siniestro del avión militar de Rusia que se estrelló el 24 de enero en la región de Belgorod. El presidente ruso Vladimir Putin afirma que el avión fue derribado por Ucrania con el sistema de misiles tierra-aire Patriot. El político ruso Boris Nadezhdin ha presentado más de 100.000 firmas para poder presentarse a las próximas elecciones del país y desafiar a Vladimir Putin. Nadezhdin se opone abiertamente a la guerra contra Ucrania y ha prometido liberar a los presos políticos si es elegido presidente. Lo que puedo asegurar es que no voy a gobernar Rusia durante 25 años. Dentro de 25 años tendré 85 años. Y viendo a Biden me parece que es una mala idea. Miles de rusos han hecho fila en todo el país para dejar sus firmas en apoyo a Nadezhdin, para permitirle presentar su candidatura en una muestra inusual de simpatía de la oposición en un panorama político estrictamente controlado por el presidente Putin. Las elecciones de Rusia tendrán lugar del 15 al 17 de marzo. Tras las masivas protestas de los agricultores en toda Europa, la Comisión Europea ha presentado propuestas para restringir las importaciones agrícolas procedentes de Ucrania. La Unión Europea amplía el acceso general de Ucrania al mercado único, pero también permite restricciones nacionales para determinados productos agrícolas, como el grano y el trigo. Algunos Estados miembros como Polonia, Hungría y Eslovaquia ya habían impuesto prohibiciones similares al grano ucraniano el año pasado, aunque inicialmente la Comisión aseguró que eran ilegales. Se trata de un continuo y total apoyo a Ucrania, mientras se están librando una guerra luchando contra el invasor ruso. Pero al mismo tiempo se introducen en la propuesta salvaguardias que se basan en preocupaciones que están justificadas y documentadas. Así que esta es una propuesta equilibrada que creemos que aborda los principales resultados políticos. Los agricultores alegan que las importaciones ucranianas reducían los precios y, por tanto, sus ingresos debido al exceso de oferta. Ahora la Comisión está dispuesta a añadir también un freno de emergencia para productos sensibles, como los huevos, el azúcar y las aves de corral. En caso de exceso de oferta, se introducirían los aranceles previos a la guerra si los volúmenes de importación superan el nivel de los últimos 2 años. No tiene sentido si por un lado no permitimos a Ucrania vender sus productos y por otro lado les damos 50.000 millones de euros para apoyar la economía. Así que, en mi opinión, la Comisión debería encontrar la manera, por ejemplo, de comprar el grano a los agricultores ucranianos y enviarlo a terceros países como hacía Ucrania antes. Esa sería una posibilidad. El año pasado, el gobierno ucraniano denunció las decisiones polaca y húngara sobre la prohibición de las importaciones. Ahora la Comisión afirma estar en pleno contacto con Ucrania sobre las propuestas que también deben ser aprobadas formalmente por los Estados miembros y el Parlamento Europeo. Cientos de tractores han llegado a Bruselas para participar en una protesta agrícola el día en que los 27 líderes de la Unión Europea se reúnen en la capital europea. Pero en el barrio europeo, junto al Parlamento Europeo, donde se ha celebrado la concentración, el ambiente era distinto. Los manifestantes han lanzado botellas a la policía, encendido hogueras y destrozado estatuas. La policía ha respondido con cañones de agua. Los agricultores tienen un mensaje claro para los dirigentes de la Unión Europea. Es un SOS y deben tomar medidas urgentes para ayudar a los agricultores.
Por nuestros precios no ganamos lo suficiente, ganamos menos del salario mínimo. Algunos incluso ganan menos de 1.000 euros al mes, así que no es factible. En las últimas semanas, las protestas se han extendido por varios países de la Unión Europea. Todas tenían reivindicaciones diferentes, pero una cosa en común: denunciaban el Pacto Verde Europeo, que argumentan supone una carga adicional para la agricultura. El hecho es que se nos pide que hagamos el esfuerzo y lo paguemos nosotros. Se nos pide que plantemos tierras en barbecho, se nos pide que hagamos muchas cosas por la naturaleza. No tenemos ningún problema con eso, pero tenemos que financiarlo. No somos nosotros quienes tenemos que pagar el presupuesto verde. Bruselas se ha mostrado dispuesta a hacer concesiones a los agricultores. Recientemente la Comisión ha impuesto limitaciones al libre comercio con Ucrania y ha flexibilizado el uso de la tierra, aunque no ha parado la negociación de acuerdos comerciales con terceros. Las protestas de los agricultores y la cuestión de la agricultura se han convertido ahora en parte de la campaña antes de las elecciones europeas. Y en los últimos días hemos visto cómo la Unión Europea hacía varias concesiones a los agricultores. ¿Cómo continuará esta historia? Y si los líderes se doblegarán ante la presión, lo veremos pronto. Cataluña se prepara para la emergencia por sequía. En Barcelona se ha reducido ya la presión para evitar cortes en el suministro y las fuentes de la ciudad permanecen vacías. En emergencia tenemos ya 3 cuencas en Cataluña que entraron ya en agosto y en septiembre, pero ahora vamos a entrar donde hay la máxima población del país. El agua para el consumo doméstico en Barcelona está garantizada, pero su uso se limitará a 200 litros al día por habitante en una primera fase. Si nada cambia, en el mes de junio el agua disponible podría no alcanzar para satisfacer la demanda. Entre el esfuerzo que está haciendo la gente en todos los sectores, la población individual, también hemos conseguido alargar un poco la entrada en emergencia y también esperamos que en esta emergencia 1 todo el mundo se corresponsabilice de esta acción que tenemos que hacer como país. Tendría que llover ininterrumpidamente durante 90 días esta primavera para acabar con la situación de sequía. En Cataluña se espera un verano de restricciones de agua, una situación especialmente complicada aquí en Barcelona, con la llegada de más de 3 millones de turistas en la época estival. El puerto de Barcelona prepara sus instalaciones para acoger buques cisterna que abastezcan a la ciudad, pero aquí preocupan otros barcos, los cruceros que desembarcan cada día a miles de turistas en la ciudad. Se calcula que un crucerista consume entre 200 y 400 litros de agua por día. Puede ser que los cruceristas estén gastando agua sin problema ninguno y la ciudadanía tengamos durante horas el agua cortada. Pero la sequía afecta a toda la cuenca mediterránea. Andalucía anticipa también un verano con severas restricciones. Gracias a desaladoras e instalaciones de regeneración de agua como esta, Cataluña ha logrado fabricar agua para cubrir el 60% de las necesidades del área metropolitana. Solo una nueva cultura del agua podrá garantizar el abastecimiento en el futuro, porque el agua no cae del cielo. En Barcelona, Jaime Velázquez, Euronews. El Bundestag alemán celebra su conmemoración anual de la liberación del campo de Auschwitz con el emotivo discurso de una superviviente. Eva Szepesi, nacida en Hungría, tenía entonces 12 años. Su madre, su padre y su hermano fueron asesinados. Ella es de las pocas personas que pueden hablar de aquel infierno. Se ha convertido en mi misión en la vida, hablar por todos aquellos que ya no pueden hablar. Así que me he quedado aquí para educar. Créanme, no es fácil para mí estar aquí a la edad de 91 años. Pero si puedo llegar a unas pocas personas con mis palabras, habrá valido la pena. Szepesi ha expresado su preocupación por el auge de la extrema derecha y el antisemitismo. La Shoah no empezó con Auschwitz, empezó con las palabras. Empezó con una sociedad callada y que miraba hacia otro lado. La presidenta del Bundestag lamenta que no hayamos aprendido de los errores del pasado. Los alemanes asesinaron a 6 millones de judíos. Durante mucho tiempo esperamos que este conocimiento haría a las generaciones futuras inmunes al antisemitismo.
Por desgracia, hoy en día nos damos cuenta claramente de que eso no es cierto. Kosovo impondrá el uso del euro en las zonas de la minoría serbia. La medida ha despertado recelos a nivel internacional al temerse una escalada de tensiones entre Kosovo y Serbia. La prohibición del uso del dinar serbio podría tener un grave impacto en la comunidad serbia que prevé dificultades. La UE pide un periodo de transición para lograr una solución negociada, mientras Belgrado denuncia una nueva discriminación por parte del gobierno nacionalista kosovar, dominado por la mayoría albanesa. La tormenta más fuerte en 30 años arrasa Noruega y bate récords de velocidad del viento. La tormenta, nombrada Ingunn, ha hecho volar los techos de varios edificios y ha cortado el suministro eléctrico en varias partes del país. El jueves por la mañana se registró un nuevo récord nacional de velocidad del viento con ráfagas de hasta 195,8 kilómetros por hora, lo que equivale a un huracán de categoría 3. La policía ha advertido a los ciudadanos que no salgan de sus casas. La activista climática Greta Thunberg ha comparecido ante un tribunal de Londres en el primer día de su juicio por delitos de orden público. La joven debe rendir cuentas ante la justicia por participar en una protesta contra una conferencia de la industria del petróleo y el gas celebrada en 2023 en la capital inglesa. Thunberg fue detenida el pasado 17 de octubre en virtud de una controvertida ley que permite imponer límites al número de personas que toman parte en reuniones públicas en el Reino Unido. Se espera que el juicio dure un par de días. Hasta aquí las noticias. Pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. No olviden suscribirse al canal de YouTube para no perderse ningún Euronews hoy. Ahora les dejamos con el vídeo No Comment de una curiosa cafetería en la que unos pequeños cerditos hacen las delicias de sus clientes. Que tengan un buen día. I'm a 31.割とこう近すぎ、ただ大人になるとあの模様も徐々に消えていきます。Look at this one's literally asleep. This one's angry.